inicio al segundo día de la Semana de Tecnología e Innovación Digital. Tenemos aquí a Juan Pardo con la charla Fundamentos sobre los fundamentos de la visualización arquitectónica. Así que nada, todo tuyo y espero que la disfruten. Ok, gracias. La verdad es que es un placer que estén aquí y que tengamos este espacio para conversar un poco acerca de lo que son los fundamentos de la visualización arquitectónica y algunos otros temas en particular que bueno, hemos estado tratando en el departamento de diseño 3D y que queremos compartir con ustedes, ¿cierto? Sé que es un poco complicado captar y mantener la atención de la gente, así que sería importante que hagamos esto un poco más interactivo y que podamos participar todos. Luego tendremos como un tipo de prácticas o algo así que podamos involucrarnos entre todos para poder entender ciertos temas en particular y hacer un poco más diversa la charla, ¿cierto? No tienen ninguna idea de que yo me pase aquí hablando 45 minutos solo sin que podamos compartir ambas partes, ¿verdad? Entonces, para empezar, voy a apagar un poco esto para que se vea mejor la pantalla. Para empezar con un tema ya directo con lo que tiene que ver con los fundamentos de la visualización arquitectónica, ¿cierto? Quiero hacer un ejercicio con respecto a lo que hace el ser humano normalmente, ¿cierto? El tema de tomar un poco conciencia de cómo funcionan las cosas en general, qué explicación puede tener el funcionamiento de algo. ¿Cómo? Ah, perdón, ¿no se puede apagar? Uy, lo siento, nadie me lo dijo. ¿Así? Perdón. Sí. Y que controla básicamente el tema de la perspectiva que tiene el ser humano sobre las cosas. Es importante siempre tener una idea, sobre todo antes de crear una crítica propia sobre cualquier proceso, cualquier tendencia o cualquier comportamiento en particular. Y básicamente ese tipo de situaciones es controlada por un mecanismo que es súper importante y que obviamente todos somos dueños de cada uno de esos mecanismos propiamente, y es el cerebro, ¿cierto? El cerebro es uno de los mecanismos más importantes del mundo por el hecho de que controla la mayor cantidad de procesos que se han hecho hasta el momento con respecto a todo, tecnología, arquitectura, todo lo que tiene que ver con mecanismos y procesos ha pasado previamente por el cerebro porque obviamente ha sido pensado por el ser humano, así que ha tenido unos procesos previos antes de que se haya hecho y de que se haya desarrollado cualquier otra cosa. ¿Qué nos lleva a esto? Que el cerebro tiene la capacidad de percibir, analizar, procesar la información y luego transmitirla para que el ser humano pueda tener la interpretación de lo que es la realidad. Pero antes de hablar de la realidad, tenemos que entender que la realidad es posible porque en verdad existe la luz. La luz como tal, que es la que es expresada ya sea por rayos con fotones que afectan sobre cualquier tipo de elemento en particular, ya sea en la naturaleza o en el mundo en general, digamos arquitectura, un auto, la ropa que cargan ustedes o cualquier otro elemento, es posible o es visible y es interpretado y es considerado como realidad por el cerebro por la luz. Entonces eso lo que nos lleva es que la luz es la parte primordial para que nosotros los seres humanos entendamos en qué situación estamos, ¿cierto? Si por ejemplo yo agarro ahora, como hice por error, y apagué la luz, porque no se ven las cámaras, y no hubiese ninguna partícula o ningún rayo de luz aquí, nosotros no interpretaríamos que estamos en este lugar y que esta es la realidad de nosotros en este momento, ¿cierto? Entonces, como les explicaba, todo el tema de la percepción, la sucesión, que tiene que ver básicamente con el proceso de cuando el cerebro percibe la luz percibe la realidad por medio de la luz, la procesa, la sensibilidad lo que hace es que determina qué es real y qué no, ¿cierto? Por medio, o sea, básicamente si la luz te hace la interpretación por medio de los ojos, luego el proceso, luego la sensibilidad es lo que le da a él la interpretación de qué es real y qué no. Entonces, para ya entrar en tema un poco de lo que tiene que ver con básicamente el tema de la visualización y todo lo que conlleva la interpretación de la realidad por ciertos personajes en particular, voy a empezar hablando por Giovanni Canaletto, que representaba a uno de los artistas de una tendencia en particular que se dio originariamente en Venecia y que se llamaba el vedutismo, que era básicamente la representación de la arquitectura y de todo lo que sucedía en Venecia en aquella época, ¿no? Entonces, por parte de Canaletto, que yo creo que es el representante mayor del vedutismo,
representaba todo lo que tenía que ver con la arquitectura, toda la tendencia de Venecia en ese momento y sobre todo lo más importante era la percepción de la realidad que tenía él en aquel momento, porque si bien es cierto nosotros tenemos una percepción de la realidad ahora, no quiere decir que la que él haya tenido en ese momento haya sido diferente, lo único que cambia son las herramientas que tiene para poder representar esa realidad en un momento particular de la historia. Entonces, por medio de técnicas que nosotros ahora pensamos o que utilizamos constantemente, no sé si muchos de ustedes tomarán fotografía o tienen idea de lo que representa las reglas de 3 al momento de que ustedes enfocan o quieren marcar algo dentro de una fotografía. No son provenientes por el arte de la magia, sino porque hay personajes en la historia en los cuales ellos plasmaron este tipo de ideas y de técnicas al momento que representaban, de hecho, la realidad en su momento, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos esta imagen aquí, que tiene marcado 4 puntos primordiales, ¿verdad?, que hace referencia a que la iglesia que está aquí en el fondo es la que representa como el punto importante de todo, ¿no? Y hay unas aristas que, bueno, no están marcadas aquí, pero que son muy fuertes y que te llevan cada una de ellas hacia un punto central que es la torre, la plaza creo que de San Marcos de Venecia, y que es el ícono o el punto importante dentro de la imagen de él, ¿verdad? Por ejemplo, esta es otro tipo de proyección que no está direccionado únicamente por las aristas que tiene el edificio, pero que sí sigue centralizando el objeto primordial, que en este caso es la iglesia. Acá hay otra imagen, o otra pintura, perdón, de Canaletto, que bueno, muestra un poco lo que es el canal de Venecia, y en este caso él está enfocándose en la particularidad de la basílica que está aquí, ¿no? que la toma como referencia y como punto importante dentro de lo que era la pintura de él. Otra cosa importante también que intentaba representar Canaletto era el tema de los colores y la luz, cómo se representaba dentro de cada cuadro de él. Tengamos en cuenta que en este momento no había ninguna idea de cómo representar una imagen o de cómo o se podía utilizar una técnica que para nosotros esto ahora es algo como común y corriente, pero en ese momento era algo novedoso y que él empezó a utilizar, ¿no? De hecho, creo que en este momento de la historia se empezó a utilizar lo que llamaban la cámara, la caja con el vidrio cóncavo, que era la representación de la cámara en aquel momento, y era un método o un instrumento que utilizaban para poder enmarcar una imagen dentro de una pintura o antes de proyectar una pintura, ¿cierto? Lo que en verdad tenía una complejidad bastante importante. Acá hay otra pintura de Canaletto que creo que esta es en Inglaterra. Y si ven, esto es básicamente lo que ahora la gente llama como un fotograma, que es oscurecer el primer plano y darle prioridad a algo que tienes en el fondo, se cortó la imagen ahí. Aquí había otra proyección del punto importante aquí, que es la basílica, pero que no sé por qué no sale. Y de hecho, precisamente este objeto que aparece aquí termina enlazando lo que es la basílica con todo el tema del fotograma del puente y lo termina representando como el punto importante de la imagen, ¿cierto? Otro artista importante fue Claude Gelée, que era un representante del paisajismo y que básicamente lo que trataba o que enmarcaba muchísimo la representación de sus pinturas era el tema del ambiente o de la atenuación esa que tenía las pinturas, en qué hora del día se producía y cómo se representaba la luz en cada uno de ellos. Por ejemplo, veamos cómo aquí se proyecta un poco todo el tema de la luz sobre los edificios, sobre las mismas personas aquí, y qué calidez de luz se proyecta sobre todos los objetos que existen acá. Recordemos que obviamente esto es pintura y no hay ningún método, ningún instrumento para proyectarlo, sino solamente la percepción que tenían ellos de la realidad en ese momento y bueno, la utilización de la técnica que tuviesen para poder pintarlo, ¿no? Acá hay otra pintura que tiene que ver con el tema del paisajismo y todo lo que tiene que ver con la luz del día, que en verdad es súper importante al momento de proyectar cualquier tipo de imagen. Acá hay otra imagen de Claude. Y bueno, no quiere decir que, por saltar de uno a otro estamos haciendo como un estudio específico de cada época, en particular de cada artista, pero sí es cierto que enmarca una diferencia pronunciada cuando se utilizaba el tema de la pintura y cuando se utilizaba el tema de las cámaras, ¿cierto? Por ejemplo, Ezra Stoller ya era un fotógrafo que se dedicaba, bueno, en la época del movimiento moderno, de la arquitectura y todo esto, a representar la arquitectura por medio de la fotografía, no en este caso por medio de la pintura,
pero que seguía utilizando, por decirlo así, los mismos criterios, el cual se valorizaba la representación de la realidad y tomar en cuenta cuáles eran los puntos fuertes o llamativos de una imagen y que la convertía en una imagen llamativa, ¿cierto? Por ejemplo, este es el Museo de Guggenheim en Nueva York. Y para hacer otra representación con respecto a la fotografía, Fernando Guerra creo que es el fotógrafo de la actualidad que representa, pues, yo creo que representa el mayor exponente con respecto a la arquitectura, porque es un fotógrafo que se dedica a la fotografía arquitectónica y que también sabe valorar y sabe utilizar muy bien cuáles son los criterios de fotografía y de representación de la arquitectura que está en estos tiempos, ¿no? Entonces, como les menciono siempre, no es un tema de la herramienta que se utilice porque cada persona o cada personaje a lo largo de la historia utilizó una herramienta diferente, pero el tema importante aquí es la particularidad de la interpretación y la representación de la realidad, ¿cierto? Que creo que es lo importante. Y cómo un artista interpreta una obra arquitectónica dentro de un entorno o cómo trata de envolver esa obra arquitectónica dentro del entorno en la cual se desarrolla para darle una atenuación dentro del espacio en el que está. Por ejemplo, fotografías como esta, ¿verdad? Que son súper impresionantes. Entonces, con respecto al tema de los fundamentos de la visualización arquitectónica, tiene que ver mucho con lo que les he explicado con el tema de la representación. Yo particularmente, al igual que mis compañeros que están aquí, pertenecemos al departamento de 3D de la oficina y hace un par de semanas atrás, ya el año pasado, hicimos un pequeño taller, ¿verdad? Con la idea de tomar un poco los conocimientos que yo había adquirido cuando tuve un viaje a Italia sobre el tema de la visualización y que compartimos durante casi creo que 40 días una experiencia tratando de llegar y de realizar un tipo de trabajo que no fuese el común dentro de lo que es lo que hacemos en la oficina, que es un poco más comercial, orientado al tema como de la venta y de otras cosas, sino tratamos de hacer una ejemplificación de temas o un proyecto desarrollado de una manera un poco más artística, ¿cierto? Con una libre expresión y que cada uno pudiese interpretar lo que quisiera, obviamente dentro de ciertos parámetros importantes, pero que lo importante fuese la interpretación de lo que querían hacer y cómo lo proyectaban. Entonces el taller se desarrolló en base a un proyecto de un arquitecto llamado Campo Baeza, que es español, y que nosotros tomamos su casa como referencia para desarrollarlo como proyecto, ¿cierto? Porque, bueno, tenía un tipo de arquitectura bastante particular y bastante simple, no por llamarla que no tenía ningún valor en concreto, sino porque era muy fácil de desarrollar el proyecto y no teníamos, un tiempo tan extenso para hacerlo, así que utilizamos este proyecto como referencia. Y dentro de las características que nosotros utilizamos para el desarrollo del proyecto, teníamos ciertas pautas que fueron las que utilizamos para el tema del desarrollo del mismo. Por ejemplo, son casi 7 u 8 parámetros que utilizamos. El primero de ellos es el image planning, que es básicamente recrear una idea o hacer una compilación de imágenes que nos van a nosotros decir o a orientar en el camino en el cual vamos a desarrollar el proyecto en este caso. Y bueno, si hubiese, en este caso en particular, el proyecto ya está desarrollado, así que fue bastante fácil encontrar temas de fotografías y referencias del proyecto y que utilizamos para dar inicio pues, a lo que nosotros queríamos representar. Obviamente las imágenes nos marcan un camino bastante obvio sobre lo que quisiésemos proyectar del edificio, pero si fuese el caso, por ejemplo, de que es un edificio nuevo o que no tenemos ninguna referencia, obviamente ahí, en el caso de que fuese un proyecto comercial, sería buena idea como escuchar las ideas del cliente, qué piensa, a qué quiere llegar, y por ende nosotros también tendríamos que tener una idea o una orientación hacia dónde queremos llevar el proyecto, por supuesto, de ambas ideas en común, ¿no? Entonces, un siguiente paso después del image planning sería la ubicación de cámaras dentro de lo que sería el software que utilizamos, y básicamente sería ubicar escenarios, ¿cierto? Que tiene que ver con básicamente las referencias que he mostrado anteriormente. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí, por ejemplo, son fotografías del sitio, como dije, y aquí ya son proyecciones digitales del mismo edificio, pero con cámaras dentro del programa. O sea, que la persona que tomó la decisión, por ejemplo, de utilizar las fotografías anteriores
para desarrollar la casa. Tomó muchas referencias de lo que había visto en las imágenes propias de la casa, así que las utilizó como punto de partida. Y en muchos casos pues hizo pruebas de temas de iluminación y de otras características importantes de la casa. El moodboard, que también son referencias y que se pueden obtener no únicamente del proyecto en cuestión, sino que se puede tomar referencias de cualquier otro proyecto que tenga una similitud en particular. Por ejemplo, digamos, la hora del día en la que pretendes hacer la escena, o de repente el ángulo de la cámara que quieres hacer también, las tomas, esa sensación que te da el render o la imagen cuando la ves, también puede simularse por medio de referencias que tengas. Entonces no únicamente tienes que tomar referencias del proyecto en particular, sino de otras particularidades de otros proyectos que puedas extraer algo que te interese. Si ustedes ven, por ejemplo, la persona que desarrolló esto, que ya luego más adelante podremos comentar o podremos hablar con ellos para que nos comente un poco de qué hicieron en ese momento. Si ven, esto que son renders, tienen una similitud bastante cercana a lo que podría ser esto que es una fotografía, ¿cierto? O a esto, que son parte del mismo proyecto, pero que la persona tomó en referencia como para expresar a qué quería llegar con las imágenes estas y con las que representó. Por ejemplo, el tema del environment, que se puede representar también con todo el tema del landscape que tenemos alrededor del proyecto, dependiendo de qué estaciones se desarrollen en esa casa o en ese proyecto en particular. Lo ideal sería que se hiciese una representación del ambiente que realmente pasa allí y no un invento, si no fuese una obra o un proyecto artístico, por decirlo así. Entonces todo eso, pensarlo, analizarlo y tener referencias por las cuales se puede empezar o trazar una idea para representar el proyecto, creo que es importante. Entonces esta imagen que ven aquí también es un render hecha por uno de los chicos que participó en la formación y que intentó representar, bueno, yo creo que lo hizo bastante bien, un escenario que tiene que ver con la estación de invierno donde está la casa ubicada. El lighting, que tiene que ver también, dependiendo de cada escenario que tengas tú, cómo vas a iluminar el proyecto, también referenciado a las imágenes que tomes como partida o como inicio de lo que quieres reproducir. Y eso también va a tener un peso importante sobre lo que es la representación de ese proyecto, ¿cierto? Los materiales también son bastante importantes. Bueno, más adelante podremos ver y podremos comentar un poco viendo escenarios de la misma casa, pero que sean fotografías. Esto también es un render que proyectó otra persona y que, bueno, quiso darle un carácter diferente, como por ejemplo aquí donde se ve en el vidrio, una sensación de que afuera llueve, aun a pesar de que hay un alero aquí y que tal vez el agua no llegue, pero es un buen ejercicio práctico para demostrar emociones por medio de algo como esto, ¿no? Al igual que acá y la iluminación en general. Recuerden bien estas imágenes, igual las veremos luego, pero para que tengan la noción de cuál es la representación del proyecto real y cuál es la representación o cuál es la referencia que utilizó para poder representar esto. Y finalmente, después de haber pasado todo un proceso como ese, se llega a la parte de lo que es la representación de las imágenes por medio o después de haber pasado de un proceso de renderizado que tiene un tiempo X y que toma, bueno, antes de finalizar todo el tema del proyecto. Estas imágenes también las veremos ahora, lo que pasa es que verlas dentro de la presentación era un poco complicado por el peso que tenía. Pero bueno, yo cierro aquí y luego tendremos un debate, un mini debate con los concursantes del concurso y todo lo demás. Quiero cerrar con esta frase que a mí me parece muy importante y que dice que la arquitectura no es un medio para ofrecer tecnología, sino que la tecnología es un recurso para apreciar la arquitectura. Gracias. A ver. Creo que aquí no. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas sobre el tema al respecto. Yo voy a mostrar ahora las imágenes para tener un poco una idea de qué era lo que hablaba con respecto a los renders finales que los mostré. ¿Nadie? Hola, hola. Sí. ¿Nadie tiene una pregunta sobre la representación del proyecto o lo que se dijo? ¿Alguien? ¿Nadie? Nada. Wow. Sí. Bueno, nosotros también como colaboramos... lo hablo así. Ok. No, contame un poquito más de la experiencia
Sí, en realidad el viaje a Italia solo fue por mi parte. Luego de que yo vine, bueno, pasé un tiempo aquí en la oficina preparando un poco el tema de la formación y todo esto, y luego nos tomamos casi alrededor de 40, 45 días. Fue un poco complicado porque con todo el tema del horario de la oficina y todo eso es un poco complejo trabajar todos los días en el curso, pero a lo largo de esos 45 días pudimos tomar pie a varios temas en particular que vi allá. Sobre todo, en verdad, la parte de los fundamentos creo que es como la más importante, porque sobre todo hay que tener como una idea clara de qué es lo que quieres hacer, porque si no, y eso es prácticamente utilizable en cualquier cosa, en verdad, en cualquier profesión. Si previamente a cualquier proceso que quieras hacer no tienes una idea clara de lo que vas a hacer, va a llegar un punto en el proceso de trabajo de esa particular profesión o lo que sea, que vas a empezar como a navegar en qué es lo que quieres realmente hacer porque no hiciste una planificación antes o no tenías un fundamento de cómo realmente proyectar todo lo que querías previamente. Entonces, esa planificación inicial y que sea muy metódica, en verdad, te ayuda luego a hacer cada paso como lo planificaste al inicio, ¿no? Obviamente tampoco nada es perfecto y probablemente en el camino saldrá alguna urgencia o algún imprevisto, pero siempre lo ideal sería tener la mayor cantidad de objetivos ya dispuestos antes de empezar, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie tiene preguntas sobre el proyecto? ¿Sí? ¿Acá? No, en realidad me interesa el viaje a Italia que hiciste. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos en la experiencia? Bueno, la experiencia fue alrededor de 1 mes y medio. Primero fue una formación con todo el tema de la realidad virtual y bueno, Unreal Engine para los que conocen el software. Y luego fue una formación para un masterclass de visualización arquitectónica que tocaba la mayor cantidad de temas de lo que he hablado hoy. Como les dije, primordialmente por el tema de los fundamentos y todo esto, porque básicamente la formación era orientada a personas que tuviesen un conocimiento de la visualización arquitectónica, no era un curso dirigido a personas que tenían cero conocimiento, ¿no? Porque luego en verdad lo hace un poco más extenso y es más complejo. Pero, bueno, sí, un poco la idea era recapitular temas que quedaban un poco en el aire, porque digo, antes de yo ir allá, seguramente seré como la mayoría de los que trabajan visualización arquitectónica, que han aprendido de manera autónoma, porque, bueno, porque es complicado encontrar un sitio que te enseñe, o muy costoso, o lo que sea. Y sobre todo si trabajas, es complicado tomarte un tiempo para eso. Bueno, yo lo hice porque me parecía que era importante para mi carrera. Y también la oficina me apoyó en ese aspecto con el tiempo y con todo el tema de poder pedir el permiso para ir allá y bueno. Y luego la idea era también esa compartir todo el conocimiento y por eso se dio el tema del curso y que todos pudiéramos tener como un conocimiento bastante lineal de lo que había tenido yo allá, ¿no? Entonces básicamente era algo así. ¿Nadie más? Bueno, creo que casi cumplo el tiempo, así que bueno, muchas gracias y por la participación.